les había mencionado anteriormente, muchas gracias por realizarme la invitación al primer Congreso Mundial de Neuroeducación Perú Online. El tema que vamos a tratar es un tema muy importante, un tema que en la actualidad se está volviendo práctico para todos los docentes, para los que estamos dentro de una aula, para los que trabajamos con estudiantes y no únicamente para los que vemos fuera de un escritorio el proceso educativo. El tema del día de hoy son las emociones en los procesos neuroeducativos. Nosotros el día de hoy vamos a ver los siguientes aspectos dentro de esta ponencia. ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es la neuroeducación y qué se espera de ella en la nueva educación? ¿Cuáles son las claves para enseñar y aprender en el aula teniendo en cuenta el potencial del cerebro? ¿Cuál sería la justificación neurocientífica de estas claves? ¿Y qué esperan los alumnos de nosotros como docentes? Entonces, todos estos aspectos que les estoy mencionando son los que vamos a hablar dentro de esta ponencia, temas muy interesantes, temas que nosotros como docentes, que estamos todos los días dentro de una aula con 30, 40, 50 estudiantes en alguno de los casos, es necesario saber para qué, para poder a los estudiantes darles un conocimiento, un aprendizaje significativo, porque la educación no únicamente trata de ir compartiendo conocimientos, de dar conocimientos a los estudiantes, de tratar que los estudiantes sean como unas enciclopedias. No se trata de eso la educación. La educación se trata de ¿qué? De darle un conocimiento de calidad y calidez, que esa educación sea o que nos lleve a un aprendizaje significativo. ¿Para qué? Para que el estudiante, todo ese aprendizaje que él va a utilizar, que él va aprendiendo durante el transcurso de su vida escolar, lo pueda aplicar en su vida profesional cuando él salga de las aulas de clase. Entonces, eso es lo que queremos nosotros, ofrecer una educación de calidad y calidez. Por eso, ahora nosotros estamos hablando mucho de lo que es la neuroeducación. Aquí tenemos lo que es la neuroeducación y nosotros para hablar de neuroeducación, ninguna de las ciencias trabajan de una manera sola o una manera alejada del resto de ciencias. Nosotros estamos viendo que la neuroeducación, la pedagogía, la psicología van a actuar de manera conjunta. ¿Para qué? Para que el proceso neuroeducativo se dé de una manera eficiente. ¿Cómo se va a dar de esta manera eficiente el proceso educativo? Con estas tres ciencias. La neuroeducación, con la estructura y función del cerebro, unida a las conductas y procesos mentales y basadas en el aprendizaje, van a hacer que la educación, que el desarrollo del humano se vaya dando de una manera eficiente. ¿Por qué? Porque las emociones juegan un papel muy importante en el proceso de la educación. ¿Cómo juega la emoción un papel importante? Primerito veamos qué es una emoción. Las emociones son reacciones que todo mundo experimentamos. Una emoción de ira, de miedo, de angustia, de soledad, de dolor. Todas esas emociones son un estado afectivo que experimentados, influenciados por una experiencia. Para que haya una emoción, debe haber una experiencia. Entonces, voy a ponerles un ejemplo. Nosotros estamos en un salón de clase. Cuando llega el docente, y yo he experimentado esa situación, cuando uno llega a un salón de clase de la manera más cordial, de la manera más contenta de que uno va a dar su hora a clase, que uno va a enseñar, que uno tiene ese amor por el trabajo. Uno se ve en la carita de los estudiantes cuando uno se les saluda. Buenos días, chicos, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Es algo muy especial el ver cómo ellos rápidamente están ya propuestos a aprender,
lo que ellos están ya dispuestos a realizar cualquier actividad en la materia que estemos impartiendo, a lo contrario que yo he visto también en algunos compañeros docentes y que de una u otra manera estamos errando, a lo que llegamos enojados, llegamos con iras, llegamos con una actitud no adecuada, estamos propiciando un ambiente no adecuado para la educación. Entonces, ¿qué va a pasar ahí con ese estudiante que vio a la profesora que llegó brava, enojada? Ya está predispuesto a que esa clase va a ser un fracaso. ¿Por qué? Porque estamos hablando del cerebro, estamos hablando de las emociones. ¿Y qué va a pasar? Rapidito el cerebro manda la información hacia todo el cuerpo. ¿Y qué estamos haciendo? Predisponiendo al estudiante que no va a aprender, que esa hora de clase va a ser un fracaso, a que, por ejemplo, nosotros como docentes lleguemos con una buena actitud al aula. ¿Estamos qué? Haciendo que nuestros estudiantes vayan a aprender, que quieran estudiar, que amen estudiar. Entonces, las emociones juegan un papel muy importante dentro de la educación. Dentro de la educación. Aquí tenemos nosotros un tema muy importante, lo que es la neuroeducación y su impacto en el aula. Nosotros como docentes nos hemos dedicado más a querer eh, rellenar contenidos, rellenar textos, a terminar programas, pero no nos estamos dedicando a ver, a comprobar si el estudiante verdaderamente está adquiriendo conocimientos, está aprendiendo. Yo les tengo aquí una imagen y esta imagen habla mucho de la educación actual. ¿Por qué habla mucho de la educación actual en algunos de los casos? Si ustedes se fijan ahí, tenemos lo que es un aula de clases, un docente con el único recurso educativo, que es un texto, unos marcadores y un borrador para la pizarra. No tenemos variedad en los materiales. Y nosotros podemos observar que en esa aula de clase existe ¿qué? Falta de motivación, uso de celulares, apatía, distracción, ausencias. ¿Consideran ustedes que es un ambiente propicio para poder desarrollar el proceso educativo? No, ¿verdad? Entonces, también tenemos que hacernos un examen de conciencia, nosotros como docentes, y preguntarnos, ¿solo los estudiantes están fallando? ¿O nosotros como docentes, como educadores, como profesionales que nos preparamos, estamos fallando también? Puede que en muchos de los casos sí. Puede que en algunos de los casos el fracaso escolar no se vaya dando solo porque los estudiantes no se dedicaron a estudiar, no están presentando las actividades, no son responsables en sus tareas. También puede ser que nosotros no estamos utilizando las técnicas adecuadas, no les estamos motivando a los estudiantes, no estamos trayendo actividades motivadoras para que ellos puedan aprender de la manera adecuada. Nosotros sabemos que cada uno de los estudiantes son un mundo distinto. Cada uno aprende de diferentes formas. No todos van a aprender de la misma manera. Entonces, vean, también tenemos que pensar que nosotros como docentes puede ser que también estemos fallando en algunas de las actividades que vamos realizando diariamente. Porque, como les había dicho, sin darnos en cuenta estamos prestando más atención a qué, a terminar programas, a rellenar textos que nos piden los ministerios de educación. En todos los países de igual manera, ¿no es cierto? Tenemos un ministerio de educación que nos pone el texto, por ejemplo, de química se debe terminar en este año, pero no nos estamos dando en cuenta que el terminar un texto, el terminar un programa, no me está a mí verificando que el estudiante esté aprendiendo, que el estudiante sepa los contenidos.
Entonces, no debemos tratar también al estudiante como una máquina o como una enciclopedia que va a llenar de conocimientos, pero que a la final no va a poder utilizarlos. Entonces, nosotros como docentes sabemos que el currículo es flexible, que podemos únicamente dar al estudiante lo que él necesita, más no todo el contenido que viene ahí. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a la realidad de cada uno de los estudiantes, porque no es lo mismo que yo sea docente en una zona urbana a una zona rural. Ahí está el profesionalismo, ahí está la capacidad, la responsabilidad del docente. ¿Para qué? Para poder seleccionar contenidos, poder seleccionar planificaciones, actividades, porque en muchos de los casos, ¿en qué nos enmarcamos? En una materia de química, en una zona rural. No puedo dar la materia, no puedo dar trabajos de laboratorio, porque no hay un laboratorio. Es mentira. Grandes científicos se han desarrollado no prácticamente en un laboratorio, no han necesitado de equipamientos demasiadamente caros o sofisticados para poder realizar ciencia. Nosotros como docentes debemos buscar los recursos, los materiales en el medio en el cual estamos y poder enseñar a los estudiantes. Entonces, no nos aferremos a que yo al final del año tengo que cumplir con la meta de llenar el texto, de que tengo que cumplir las 6 actividades que vienen en el texto, porque eso no me garantiza que el estudiante está aprendiendo. Nosotros también aprendamos a seleccionar contenidos, a ver qué es lo necesario para que el estudiante vaya aprendiendo algo que le va a servir en su vida diaria, en su vida útil, en las cosas que él va realizando. Por eso, para comprender los mecanismos cerebrales en el aprendizaje, vamos a preguntarnos primerito, ¿cuál es la función del cerebro? La función del cerebro es controlar y regular las funciones del cuerpo. Yo les voy a indicar aquí una imagen. Sabemos que el cerebro está dividido en hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, y cada una de ellas va controlando las diferentes partes de nuestro cuerpo. Entonces, esa es la función principal del cerebro. Controlar y regular las funciones del cuerpo. ¿Para qué? Para que todo actúe de manera coordinada, para que todo se vaya dando de manera adecuada. Si alguna parte de este cerebro se ve atrofiada, ¿no es cierto? Vamos a ver que va a qué? A perjudicar una de las funciones de nosotros, que puede ser la escritura, el razonamiento, la intuición, el habla, el lenguaje, ¿ya? Entonces, esa es la función principal que tenemos en el cerebro. El cerebro básicamente es una máquina predictiva encaminada a reducir la incertidumbre del entorno. Vean lo que nos dice aquí. Encaminada a reducir la incertidumbre del entorno. ¿Por qué? Porque el cerebro nos va permitiendo ¿qué? Conocer, aprender, observar, identificar, analizar las diferentes cosas que se van dando a lo largo de nuestro camino, ¿no es cierto? A lo largo de nuestro caminar vamos desarrollando varias actividades. Con el paso de los años, nosotros vamos aprendiendo, vamos adquiriendo conocimientos, vamos realizando diversas actividades de más complejidad, ¿no es cierto? Entonces, esa es la función básica del cerebro, reducir la incertidumbre del entorno. Ahora nosotros, ¿cómo convencemos al cerebro que la información es importante?
nosotros debemos convencer, ¿no es cierto?, a nuestro cerebro que esa información es importante, que la debemos adquirir, que la debemos conocer, analizar. ¿Cómo vamos a realizar eso? Primero, haciendo que la información sea llamativa y novedosa. 2, por el engaño. 3, por repetición. Si juntamos las 3, vamos a obtener un conocimiento verdadero. No vamos a tener una memoria a corto plazo. Entonces, veamos la primera. ¿Cómo hacemos que la información sea llamativa y novedosa? Nosotros debemos tener muy en cuenta que en una hora de clase no se debe dedicar únicamente a dar contenidos, a querer que el estudiante los 60 minutos o 45 minutos que tenemos en una hora clase esté dedicado a concentrarse a lo que el profesor está diciendo. Yo les presento un cuadrito en donde tenemos los minutos de atención por edades, por niveles, y para que vayamos cayendo en cuenta en algún error, que vayamos cayendo en cuenta, que vayamos aprendiendo qué no tenemos que hacer como docentes, qué es lo que estamos de repente obviando. A veces queremos que los estudiantes 45 minutos, una hora, estén sentados en sus escritorios escuchando al profesor, ¿no es cierto? Es muy cansado. Es muy cansado cuando uno como docente también vuelve a la etapa de estudiante. Y ahí uno se da en cuenta y dice, ¿qué razón tienen mis estudiantes de estar ya aburridos? ¿Qué razón tienen? Que yo también ahorita estoy pasando por la etapa de estudiante y no es media hora y ya estoy cansada. Y todavía la jornada es larga. Entonces vean, aquí tenemos el nivel y la atención sostenida por cada uno de ellos. Es decir, los minutos de explicación que deberíamos dar a los estudiantes. Si estamos en un nivel de jardín de 5 a 8 minutos, es la atención que ellos nos van a prestar. Entonces, nosotros de 5 a 8 minutos debemos tratar de darle la parte que queremos que aprendan ellos. La parte que queremos que ellos utilicen después para poder realizar actividades, tareas. Si seguimos al siguiente nivel, de primero a sexto grado, de 8 a 12 minutos. Si seguimos de séptimo grado, de 1 y 1 año, de 12 a 15 minutos. Y así llegamos hasta lo que es la universidad, de 15 a 18 minutos. Vean, estos son estudios científicos que están realizados de los minutos de atención que los estudiantes nos van a tener a nosotros. Esta es los minutos de atención que nosotros debemos aprovechar. No queramos tenerles 45, 60 minutos, hora y media a un estudiante sentado, escuchándonos únicamente. Ahí va el fracaso educativo, por lo que nosotros debemos hacer esa clase más motivadora, aprovechar esos minutos que nos van dando. ¿Para qué? Para que el aprendizaje sea significativo. Vamos al siguiente punto. Engañando al cerebro, dice. ¿Cómo engañamos al cerebro para que esta información sea relevante? La memoria verbal o visual puede ser mejorada mediante la experiencia de una clase novedosa de 20 minutos de duración, brindada una hora antes o una hora después del aprendizaje. La memoria visual
Nosotros hemos hablado tanto de la memoria visual. El aprendizaje se obtiene el 85% viendo. Entonces, aprovechemos ese aprendizaje. Busquemos la forma como el estudiante aprende más. No lleguemos al aula y únicamente utilicemos una pizarra. Busquemos las formas, los medios. No siempre necesitamos de un computador, un proyector para poder dar nuestra clase. Tranquilamente la podemos hacer desde otros puntos de vista. 3, por repetición. ¿Qué tenemos que hacer aquí nosotros? Convencer al cerebro, poco a poco, ¿ya? ¿De qué? Aquí tengo una frase que dice, menos es mejor que mucho y más rápido. Como les había mencionado, no es la cantidad, no es la cantidad de material que yo doy a mi estudiante, no es la cantidad de hojas que llenamos un cuaderno, no es la cantidad de hojas de llenar un texto, es la calidad con la cual yo estoy enseñando a mi estudiante. Y claramente lo dice aquí, menos es mejor que mucho y rápido. No es posible que en esta época existamos docentes, porque yo también he cometido ese error, que existamos docentes, por ejemplo, de una materia matemáticas, que enviemos a un estudiante a resolver 70, 80, 90, 100, 200 ejercicios, de los cuales, en el mejor de los casos, los va elaborando de manera mecánica, pero no le está quedando ese conocimiento, no le está quedando ese aprendizaje. Entonces, demos a nuestros estudiantes calidad y no cantidad. Aquí tengo una frase que dice, por favor, profesores, analicemos el programa y veamos qué temáticas no pueden darse para poder reforzar lo imprescindible. Analicemos el programa y veamos qué temáticas pueden no darse para poder reforzar lo imprescindible. Lo imprescindible, lo necesario, lo más importante. Tengámoslo muy en cuenta, compañeros. Si queremos que el proceso educativo se dé de la mejor manera, si queremos tener estudiantes capaces de tener aprendizajes significativos, vayamos realizando las cosas de la mejor manera. Aquí nosotros tenemos un aspecto que dice cuántos tipos de memorias hay. Y según el tiempo, tenemos la memoria de corto plazo, memoria intermedia y la memoria de largo plazo. Les voy a hablar de algunas claves para tener el éxito. ¿El éxito en dónde? En el aula, de lo que estamos hablando el día de hoy, ¿no es cierto? Y una de ellas dice, el repaso es la clave del aprendizaje. Nosotros como docentes no debemos permitir la memoria intermedia. Como vemos en la imagen, no. El docente contra la pizarra y él mismo se pregunta, ¿cómo no se acuerdan si los tomé la semana pasada? ¿Es por qué? Porque estamos haciendo que el estudiante adquiera una memoria intermedia. No estamos enseñando lo correcto.
Nosotros llegamos a 1 hora de clase, impartimos nuestra cátedra, regresamos después de 4 días, 5 días, 2 días, les preguntamos, ¿y qué pasó con ellos? ¿No se acuerdan? ¿Ya se olvidaron? Entonces, estamos provocando en nuestros estudiantes una memoria intermedia. Y ahí nos hacemos algunas preguntas, ¿no? Entre estudiantes y entre docentes. El estudiante dice, ¿recuerdas lo que dijo? No contestan, no se acuerdan. Era algo muy complicado, no estaba tan difícil. ¿Por qué? Porque están adquiriendo una memoria intermedia. Aquí tenemos el gráfico de la memorización perfecta y el olvido. Y claramente lo podemos ver, ¿no es cierto? Que en 10 minutos de que hayamos dado una clase, ya tenemos un 70% de aprendizaje. En un día, más o menos quedará el 80%. Y si va bajando, los estudiantes van olvidándose, ¿no es cierto?, lo que nosotros dimos en esa hora de clase. Otra de las claves tenemos, si alguien quiere aprender, que escriba, dice. Nosotros debemos crear en nuestros estudiantes hábitos. Esos hábitos deberían crearse desde el nivel inicial para que un estudiante cuando llegue a secundaria no se le haga difícil continuar con sus hábitos. El tener un cuaderno de apuntes, el realizar unos mapas conceptuales, el ir tomando nota de las cosas importantes que el profesor dice, es muy importante para que el estudiante cuando esté en su casa pueda ir retroalimentando esa información, pueda ir nutriéndose de más conocimientos. Aquí tenemos un cuadro. Tomar nota activa, mayores áreas cerebrales que escuchan pasivamente. Tenemos las áreas del cerebro. Otra de las cosas que también debemos realizar es cumplir la AP. No hay aprendizaje sin actividad. Por eso les mencionaba anteriormente. Lo máximo que nosotros debemos dar 1 hora de clase o utilizar para dar el contenido de 1 hora de clase son 20 minutos. Para que el resto de tiempo, ¿qué hacemos? Cumplimos actividades, ¿no es cierto? Toda la materia, todo el contenido que se dio en sus 20 minutos, ahora, en el tiempo que resta, lo vamos a aplicar realizando actividades. Y existen miles de actividades las cuales nosotros las podemos realizar para de esta manera ir motivando a nuestros estudiantes, para que ellos no se sientan aburridos, con sueño, sin ganas de hacer nada. ¿Ya? Aquí también tenemos lo que es el efecto de generación. El aprendizaje es mejor si se puede generar la información objetiva a partir de la memoria y no porque se le ofrece a otra persona. Como bien dice, no debemos enseñar las cosas masticadas a los estudiantes. Nosotros debemos hacer que ellos
aprendan o obtengan su propio conocimiento. Nosotros los docentes somos una ayudita para ellos. Ellos son los que van a ir adquiriendo el conocimiento. Al adquirir ellos el conocimiento, ellos serán los que prácticamente vayan a aplicar sus conocimientos. Nosotros les damos un empujón para que ellos informen, investiguen, analicen las cosas. Mas no le vamos a dar conocimientos explícitos, simples. Aquí tenemos una frase que dice: los alumnos que se autoexaminan y examinan a otros aprueban, los que enseñan a otros aún más. Como decía Sherlock Holmes, no hay nada que aclare tanto un caso como el exponérselo a otra persona. Entonces, tratemos que nuestros estudiantes sean autosuficientes, investigadores, comprometidos con estudiar. No los descuidemos, porque estábamos hablando de un proceso neuroeducativo, cómo las emociones van encaminadas o van unidas en todo este proceso de la educación. No todos los estudiantes tienen las mismas condiciones. No todos los estudiantes están en el mismo camino. Cada uno de ellos es un mundo distinto, un mundo diferente. Y es ahí nosotros donde que tenemos que actuar y ofrecerle al estudiante diversas actividades que les vaya a proporcionar un conocimiento significativo. Un estudiante que no duerme bien, un estudiante que no se alimenta bien, un estudiante que en su núcleo familiar no tiene las comodidades adecuadas, no va a venir a la escuela a cumplir con sus actividades al 100%. Entonces, eso tenemos que pensar muy bien. Lourdes, tienes 10 minutos para ir cerrando. Ya, muchas gracias. Entonces, vayamos viendo todos esos aspectos, vayamos tomándolos en cuenta. ¿Qué le hace bien a la educación? ¿Qué le está haciendo mal a la educación? Y les quería pasar cuáles son vamos a pasarle un poquito por el tiempo. También les quería, hablar aquí sobre los aportes de la neuroeducación, que sabemos que los aportes de la neuroeducación han sido muy esenciales, que los aportes de la neuroeducación están avanzando en el desarrollo del humano. Ahí les quiero indicar a ustedes una aula de clases. Ahí dice una frase: menos vacaciones, más tiempo fuera del aula, más se me olvida. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer como docentes? Tratar que el estudiante, tratar que en esa aula haya un ambiente acogedor, exista un ambiente ideal para el proceso educativo. Tratemos que todas las cosas, la tecnología, los materiales, la didáctica que nosotros podamos dar al estudiante sea satisfactoria para que todo ese proceso educativo
vaya surgiendo. Ahora que nos toca regresar a las aulas de clase, por la pandemia que ha pasado, muchos de los estudiantes han desertado, se han retirado. Ahora cuando nosotros los docentes entremos nuevamente a las instituciones, estemos dentro de una aula de clases, se nos va a hacer bien difícil. ¿Por qué? Porque durante la pandemia no hubo todas las comodidades que nosotros como docentes hubiéramos querido que nuestros estudiantes tengan para poder llevar este proceso educativo de la mejor manera. Vamos a tener que nivelar los conocimientos, vamos a tener que reforzar conocimientos, vamos a tener que hacer miles de actividades para que los estudiantes vayan reforzando sus contenidos. 1 año y medio que hemos pasado fuera del aula. Se les va a hacer difícil a los estudiantes retomar el nuevo rumbo de la educación. Entonces, ahí pongámonos a pensar. Tratemos de buscar la manera, cómo hacer que el estudiante esté interesado por seguir estudiando, por hacer que el estudiante le dé gusto venir a un aula de clase. Veamos esa parte emocional, cómo está de ellos. Como dice una frase, eduquemos la mente y el corazón. Educando la mente y el corazón, vamos a tener seres humanos exitosos, seres humanos llenos de muchas cualidades. Aquí tengo algunas frases que yo las he recabado o les he pedido a algunos estudiantes de universidad, de escuela, colegio, que me digan que ellos como alumnos, ¿qué les dijeran a sus docentes? 2 minutos, Lourdes, por favor. Muchas gracias. Y uno de ellos tenemos, que me guíe y me aconseje. Vean, si nos ponemos a pensar, ¿qué nos están pidiendo nuestros alumnos? Que muestren pasión por lo que hacen. Que transmitan sus experiencias, logros y frustraciones. Que escuchen mis opiniones. Respeten mis tiempos. Vean, son muchas de las interrogantes, ¿no?, que nos deja pensando qué piensan nuestros alumnos de nosotros y qué hacer para ir mejorando cada día. Espero que no lo hayan tomado de una mala manera. Espero que por lo menos una de las opiniones, una de las palabras que yo he dicho, les haya hecho reflexionar, les haga reflexionar y les ayude a ustedes como profesionales, que yo sé que dan todo para que sus estudiantes aprendan, pero que de una u otra manera en algunos de los casos nos falta un poquito más. La educación es continua, todos los días vamos aprendiendo, no nos podemos quedar ahí. Entonces, tratemos de que, como les había dicho al inicio, demos una educación de calidad y calidez, tengamos en cuenta las emociones de ellos. Tratemos de buscar esa neuroeducación y veremos de esa manera que vamos a tener una educación de calidad y calidez con estudiantes que vayan adquiriendo aprendizajes significativos
aprendizaje para la vida, aprendizajes que les van a servir a ellos durante todo su proceso. Entonces, espero que les haya quedado alguna de estas cositas. Les quiero agradecer por su valioso tiempo. Muchísimas gracias a todos los organizadores. Hasta una próxima oportunidad. Felicitando al resto de compañeros que han realizado sus ponencias. Muchas gracias por nutrirnos de todos los conocimientos en este caminar de la educación, que cada día debemos ir aprendiendo nuevas cosas. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias a ti, Magíster Lourdes, y gracias, pero gracias totales.